Una de las características que nosotros encontramos en nuestra sociedad en el día de hoy, hermano, tiene que ver con el individualismo por un lado y por otro lado la unidad para ser conforme a los desenfrenos de la carne. Hay dos cosas que sobresalen en nuestra sociedad en el día de hoy. Alguien busca la tranquilidad estando apartado de todo el mundo y otros se unen con un propósito de propagar el pecado, de abundar en el pecado más que nada. Una sociedad que busca individualismo por un lado, donde mi placer, mi confort, mi egoísmo, lo quiero resaltar y me uno con aquellos que tienen ese mismo objetivo para hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Una vida individual, nosotros vemos cómo la sociedad se degrada en el día de hoy. Como anteriormente la familia unida creaba un vínculo tan fuerte donde todos los miembros se sentían protegidos uno de otro. Sin embargo, el hombre en el día de hoy busca estar separado incluso de su familia, a tal punto que hay hermanos que no se hablan con hermanos, padres que no hablan con el hijo y que duran años y no se encuentran. Lo único que suele unir a estas personas es cuando alguien fallece. La muerte se encarga de ejercer un ministerio de unificación familiar cuando ella lleva a cabo su obra en la vida de una persona. Y parece extraño, familias que antes se reunían a celebrar juntos en armonía, en el día de hoy se unen cuando alguien fallece solamente. Y esta situación no escapa a la iglesia de Jesucristo. En este capítulo, el apóstol Pablo, ya en el capítulo 1 y 2 y 3, estuvo mostrando, sin lugar a duda, los beneficios gloriosos que tiene el creyente, de cómo pasar de muerte a vida, de cómo estando bajo el imperio de Satanás, ahora está bajo el imperio de Jesucristo. De cómo el creyente fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de una nueva vida y de una redención adquirida. De cómo el creyente, ahora en Cristo, fue equipado para hacer buenas obras, como vimos en el capítulo 2. Y nosotros vemos cómo Pablo frecuentemente intercede por estos hermanos, buscando que el conocimiento de estas personas sea de tal manera que Jesucristo sea formado en su carácter, que Jesucristo sea conocido y magnificado en aquellos que han sido llamados por Él. En este capítulo 4, entonces, Pablo nuevamente dice, yo pues, tiene una relación con todo lo que había enseñado anteriormente y con lo que va a decir a continuación. Como ustedes han sido beneficiados con la gracia de Dios, Pablo empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor. Otra vez utiliza la misma palabra que utilizó en el capítulo 3 y que ha utilizado en el capítulos anteriores. Yo pues, preso en el Señor. Y esta palabra, Pablo sin lugar a duda, no lo dice porque suena bonito, sino porque él está mostrando de que su llamado de Cristo y su condición en la cual él se encuentra no es un motivo de humillación, no es un motivo de que le tengan pena o que sientan aflicción al escuchar de él que dice, yo pues preso en el Señor,
sino que Pablo utiliza esta palabra diciendo yo pues preso en el Señor, en el sentido de que estoy glorificando a Dios en la condición en la cual me encuentro, y estar preso por Cristo, esa es mi gloria. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno. Pablo empieza entonces con una súplica en este pasaje. Y esta súplica de os ruego tiene que ver en cierta manera cuando un padre y una madre le dice a sus hijos, yo te ruego, hijo mío, que no salgas. Yo te ruego, hijo mío, que cambie esa manera de vivir, que no hagas eso que tú estás haciendo. Y lo que parece ser un ruego, en cierta manera, es un llamado de atención y de advertencia. Sin lugar a duda, los padres conocen que al andar a la calle los hijos puede suceder algo en sus vidas que modificará de manera tajante y radical, marcar la vida de sus hijos que andan en las calles. Ellos saben que corre peligro de perder aún su vida. Y por eso cuando un padre y una madre dice, mi hijo, te ruego que no haga, te ruego que no vaya, te ruego que, aunque se ve la sumisión, el anhelo y en el corazón lo que existe de los padres es la preservación, el cuidado de sus hijos. Y lo que parece ser un ruego en cierta manera se convierte en una advertencia. Pablo le dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis. La palabra andar tiene que ver entonces con el accionar continuo de cada uno de estos creyentes que ha recibido la gracia de Dios sin merecerla y que ahora tiene que tener un comportamiento, una conducta, una forma de vida que dignifique a aquel que lo llamó. Es decir, no es andar como me parece que debo andar. No es caminar, no es accionar como me parece que debo accionar, sino que debo andar de una manera digna de la vocación o del llamado de aquel que me llamó. Y en esta palabra entonces nosotros vemos que andar tiene que ver con todo por lo que nosotros somos conocidos. ¿Cómo conocemos una persona? ¿Cuando está sentado o cuando está hablando y accionando? La manera de conocer a una persona, sin lugar a duda, es a través de lo que sale de su boca y de lo que está haciendo. Su conducta, su comportamiento. De nada, digamos, somos salvos por gracia. Dios en su misericordia nos salvó. Y que vivamos una vida totalmente desagradecida o que no muestre esa gracia que usted dice que ha recibido. El apóstol Pablo entonces le dice, os ruego, amados hermanos, que anden, que caminen como es digno, como deben de andar, de acuerdo al llamado que recibieron de aquel que lo llamó. Esto entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cómo debemos andar? El apóstol responde con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, que yo no debo andar como me parece, ni como yo creo que debo de andar según mis experiencias, sino que debo de andar de una manera digna, que glorifique, que exalte a aquel que me llamó.
Y la manera que debemos hacerlo entonces es con toda humildad. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, ¿quién nos llamó? Jesucristo. Y cuando nosotros vemos su vida en Juan capítulo 13, vamos a ir allí brevemente. Juan capítulo 13, los versos desde el 1 hasta el 16, dice, tenemos el mejor ejemplo, hermano, de lo que es la humildad. Contrario a lo que muchos creen, que recibir tanta gracia de Dios, tanto privilegio de Dios y andar dignamente debe sobresalir en cada uno de aquellos que han sido llamados por Jesucristo esta característica que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 3, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla como con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todo limpio del todo. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Un ejemplo de humildad. Dios, creador de los cielos y de la tierra. Aquel que limite a los hombres. Soberano, poderoso, eterno. Se hace hombre. Y mientras enseña a un grupo de discípulos, llaman Señor y Maestro, Él, sabiendo que llegó el momento de partir de esta tierra, le va a dar un ejemplo, no solamente con la predicación que daba o lo que enseñaba, sino con su propia vida. El Maestro, creador de los cielos y de la tierra, toma agua para lavar los pies de sus discípulos. Se postra y empieza a lavar sus pies. Hermano, con toda humildad debe ser la conducta nuestra como creyentes. No hay lugar para el egoísmo o la soberbia o el que me miren a mí. No hay lugar para eso. El Maestro, el Creador nos enseñó. Aquel que sustenta todo se humilló a sí mismo.
En este texto entonces que tenemos en Efesios capítulo 4, andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad. Y esta palabra se traduce con una mente humilde. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, que muchas veces la asociamos y creemos que una persona humilde es aquel que es pobre y que viste de manera pobre. La humildad tiene que ver con esa capacidad intelectual que tenemos de saber quiénes somos, hijos de un Creador todopoderoso. ¿Y cuál es mi lugar delante de Él? Que no soy nada sin Él, que lo necesito a Él. Y que he sido salvado porque Él se humilló haciéndose semejante a mí. Y que ahora yo reconociendo su humillación, su sacrificio, yo soy capaz de someterme voluntariamente a Él. No creyendo que soy algo, o que me la sé todo, o que tengo algo. La obra de Jesucristo en su vida es alguien que depende de Él, es alguien que está mostrando la característica de Cristo, y es alguien que valora la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. Hermano, alguien que es cristiano, es alguien que reconoció que sin Cristo no podía hacer nada, que estaba muerto en delitos y pecados, que era imposible acercarse a Dios y que Dios tuvo paciencia. ¿Y por qué no podemos nosotros tener paciencia los unos con los otros? Y no es una paciencia de que, bueno, te soporto, pero no quiero saber de ti. No en eso que consiste. Soportando con paciencia, con un profundo afecto de amor. Y es ahí donde está la diversidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos son maduros, otros son inmaduros, algunos son muy legalistas quizás, otros son muy emocionalistas. Una gran diversidad, pero ¿sabe qué? Yo puedo soportarlo con paciencia. ¿En qué? En amor. Buscando reflejar el carácter de aquel que nos llamó. Entender que Cristo, Dios tuvo paciencia con nosotros, nos lleva a mostrar entonces paciencia y amor mientras tenemos esta relación en el mismo cuerpo. El versículo 3 dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícito. Fíjense que el texto no dice, construyan la unidad del Espíritu, porque ya la unidad fue comprada por Jesucristo. Fue ganada por Cristo, la unidad. Cuando dice el capítulo 3, que los gentiles son coherederos y miembros los uno del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros como creyentes tenemos una unidad que es lograda por el Espíritu Santo y que no es trabajo del creyente buscarla, pero sí es trabajo del creyente guardar esa unidad. Y la palabra que dice el versículo 3 dice solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, con toda disposición, con todo ánimo, con toda anhelo. Debemos buscar guardar la unidad en el vínculo de la paz. Oh hermano, cada vez que nos acercamos unos a otros, debe de existir ese anhelo en nosotros de guardar la unidad del Espíritu.
Cuando me acerco a conversar con alguien, ¿sabe qué debe haber en mi mente y en mi corazón? Guardar la unidad en el vínculo de la paz. Nunca llevarle a alguien algo que no sea esto. Me acerco a ti con un profundo anhelo que guardemos la unidad del Espíritu en paz. No de otra manera. Me acerco a ti, pero eso de guardar la unidad del Espíritu, eso no. Hermano, una iglesia que pone en práctica esto es una iglesia que muestra el carácter de Cristo. Su misericordia, su humildad, su mansedumbre. Versículo 4 entonces. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Esta palabra que aparece allí como esperanza tiene que ver con una feliz espera de el bien. Esperamos felizmente algo bueno. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestro llamamiento, que es como se traduce la palabra vocación. Dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Fíjense algo, el creyente es alguien que tiene un Señor, no varios señores. Nosotros fuimos rescatados de la potestad de Satanás, de quien estábamos sujetos, de quien nos hacía ser hijo de ira, lo mismo que los demás. Y es salir de ese reino del pecado, ahora ser sometido en el reino del Señor Jesucristo. Y ese es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, un Señor. ¿Quién es tu Señor? Una fe, una misma confesión, un mismo entendimiento de que nos salvó, no por obra, para que nadie se gloríe. Un claro discernimiento de que si no fuera por Él, nosotros estaríamos condenados, muertos y enemigos de Dios. Y que por su gracia hemos recibido salvación y vida eterna. Una fe, un bautismo. Y un bautismo tiene que ver, hermano, con una confesión pública, donde yo me muestro, me presento al mundo diciendo, soy un pecador, Cristo ha salvado. Siempre que vemos a alguien que se bautiza, es una identificación pública diciendo, yo iba camino al infierno, pero ¿sabe qué? Cristo me salvó y ahora voy camino al cielo. Eso es lo que estamos diciendo a través de un bautismo. Hemos recibido un mismo Espíritu. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Hermanos, los creyentes debemos tener un claro discernimiento de quiénes somos, a quién pertenecemos, qué le estamos diciendo al mundo con nuestras vidas, con nuestra manera de comportarnos y de vivir. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió,
¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este texto muestra la preeminencia de Jesucristo en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo toma la figura de un general que fue a la batalla a luchar y que venció y que lleva mostrando sus trofeos. Cristo, su obra en la cruz del Calvario no fue solamente limitada a la salvación de los hombres. La obra de Cristo traspasa los cielos y detrona al príncipe de la potestad del aire. Venció a la muerte en la cruz del Calvario. Su obra redentora es suprema. Llevó cautivo a los que estaban en cautividad. Cristo derrotó realmente el sistema de Satanás. El imperio que tenía la muerte sucumbió cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y ahora nosotros somos cautivos de Él. Pero miren qué interesante, hermano. Dice, y dio dones a los hombres. Nosotros no solamente fuimos ganados por la obra redentora de Jesucristo, sino que también Él nos da a nosotros regalos. Y es Él quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como nosotros bien sabemos, los apóstoles en el día de hoy no existen. Pero no es menos cierto que en la iglesia primitiva, que hemos estado viendo en Hechos, el fundamento de la doctrina de la fe cristiana fue puesto, colocado por los apóstoles. Sabemos que no hay profeta en el día de hoy. Pero cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, no existía la Biblia como la tenemos en el día de hoy. Lo que sí encontramos entonces, evangelistas, aquellas personas que Dios utiliza para llevar la predicación de su palabra, que nosotros podemos verlo como misioneros. Y dice que hay pastores y maestros, una combinación de ambas cosas. Un pastor es alguien que debe de estar enseñando a la congregación. Pastores y maestro. Y miren cuál es el propósito de todo eso que Dios hace. Nosotros hemos visto la obra de Dios en el creyente, la supremacía de Cristo por encima de todo. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Lo dice el versículo 12 en adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el propósito por el cual Dios nos salvó, nos llamó y repartió dones a quienes llama, es para perfeccionar a los santos. Y esto tiene que ver con quitar todo lo que es deficiente en nuestras vidas, todo lo que nos lleva a errar.
Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios o enseñando la palabra de Dios, es con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que vivan felices y tranquilos en sus hogares, para que tengan prosperidad económica. No, ese no es el fin de venir a este lugar. El fin es para la obra del ministerio, para que sean equipados cada uno de los creyentes que ha recibido dones, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un cuerpo no es construido por 2 o 3 o 4 o 5 pastores y maestros. El edificio es construido por cada miembro que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, sin lugar a duda, nosotros hemos sido salvos, pero con un propósito bien claro y bien definido, para que nos estemos edificando mutuamente. No somos salvos para propagar lo que yo pienso o entiendo. Yo soy salvo con un claro propósito: edificar el cuerpo de Cristo. Y de ahí podemos reflejar que cada uno de los creyentes tiene una función que ejercer en el cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones se pierden en nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque tú mismo no estás poniendo en práctica los dones que Dios te dio. Y el edificio que está siendo construido no avanza su construcción por un miembro que no pone en ejecución lo que vive. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hermanos, sin lugar a duda, estar aquí en esta tierra es formar un cuerpo que se corresponda con la cabeza nuestra, que es Jesucristo. No es un monstruo lo que se está buscando crear, un cuerpo todo deforme y una cara intachable. Y aquí no existe la intervención quirúrgica estética, ¿verdad? Imagínense a alguien que se ocupó de arreglar toda su cara y su cuerpo no se corresponde con su cara. Todos los creyentes estamos siendo formados para correspondernos un cuerpo que corresponde a ese que es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y miren, algo que puede suceder si no nos ejercitamos lo que hemos recibido. Podemos llegar a ser niños fluctuantes, llevados por doquier, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las consecuencias de no estar siendo edificado es que podemos ser arrastrados con mucha facilidad. Escuché por allí y me voy atrás de eso. Escuché un rumor, tal cosa, tiembla mi fe. Y por todo invento de los hombres, soy fácilmente arrastrado.
La idea, hermano, es que seamos un cuerpo fuerte, que no demos lugar a las debilidades y que todo viento que se oponga a Dios y a su palabra encuentre una clara resistencia de creyentes firmes que glorifican, que honran, que exaltan a Dios como su Señor y Salvador. Dice el versículo 15, y yo lamento que el tiempo ha avanzado. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, este último texto, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, colocado en el lugar que le corresponde, haciendo la función que le corresponde, unido entre sí con todas las coyunturas, siendo alimentado, pasando la alimentación a todo el cuerpo, ayudándose mutuamente, la actividad que realiza cada uno de manera individual en el cuerpo de Cristo, recibe su crecimiento para ir edificándose, construyendo, avanzando en amor. Esta es la finalidad por la cual nos reunimos en este lugar. Que todos crezcamos, que todos hagamos aquello por lo cual Dios nos llamó. Amén. Este propósito es cumplido en cada uno de los redimidos, que procuran agradar a quien le llamó, para mostrar la preeminencia de quien le llamó, edificando un cuerpo que corresponde a la majestuosa cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Hermanos, de manera práctica nosotros debemos andar dignos de aquel que nos llamó. Debemos vivir una vida de humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, exaltando a Cristo, conociendo a Cristo, buscando vivir como Cristo, reflejando a Cristo en toda nuestra manera de vivir, edificándonos mutuamente. Y de esa manera el cuerpo crece en amor, glorificando y exaltando a aquel que nos llamó.